Buenas tardes, mi nombre es Aura Pérez. A nuestro equipo le corresponde hablar acerca de la seguridad de la información y su aspecto lógico. La seguridad de la información se puede definir como un conjunto de técnicas y estrategias legales que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos contenidos en un sistema de información. Para lograr esto, las organizaciones hacen uso de los sistemas de gestión de la información. Estos sistemas están basados en el modelo PDCA. Este modelo también se llama ciclo de Deming, porque fue creado por Edward Deming. Consiste en una serie de mejora continua en 4 pasos. El primero de ellos es la fase de planificación. Como vemos en el gráfico, aquí se muestra que en esta etapa nosotros vamos a planificar, vamos a determinar los niveles y las medidas de seguridad en las que se encuentra la empresa. Vamos a establecer cuáles son esas metas que queremos alcanzar. Luego pasamos a la fase de hacer. Aquí se van a implementar las medidas que fueron planificadas en la etapa anterior. Pasamos luego a la etapa de verificación. Aquí se van a establecer indicadores que muestren si esa planeación que hicimos en el principio, todas las actividades que se establecieron, se están llevando a cabo. Finalmente pasamos a la etapa de actuar. En esta etapa se llevan a cabo las labores de mantenimiento y de corrección. Aquí se va a tomar una decisión si esta planificación que se hizo lleva a una mejora en nuestro sistema de seguridad de la información o si no debemos ejecutarlo, si debemos hacerle algunas modificaciones. En esta etapa es donde vamos a tomar esa decisión. De acuerdo a los resultados obtenidos, volvemos nuevamente a una fase de planificación o nos mantenemos con la solución que encontramos. Ahora los voy a dejar con mi compañero, que va a continuar hablándoles del siguiente punto. En esta oportunidad voy a hablar de la seguridad de la información en cuanto a los aspectos lógicos, tocando el punto de los principios para mantener la seguridad de la información. Los principios se basan en 3 aspectos muy importantes, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. En cuanto a la confidencialidad, es la propiedad que impide la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados. A grandes rasgos, asegura el acceso a la información únicamente a aquellas personas que cuenten con la debida autorización. Consiste en que la información sea accesible solo para aquellas personas que estén debidamente autorizadas. Un ejemplo de información confidencial pueden ser las cuentas bancarias, contabilidad de empresas y correos electrónicos. Para mantener esta información segura es importante contar con contraseñas o personas que estén debidamente autorizadas por medios de contraseña. De esta forma mantendremos siempre una información segura. En cuanto a la integridad, se dice que es el mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados. Básicamente, busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. Radica en que la información debe ser creada y modificada por quien esté debidamente autorizado para realizar tales fines. En cuanto a la disponibilidad, es la condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones debidamente autorizadas. La información debe ser accesible para su consulta o modificación cuando se requiera. En conclusión, se dice que la seguridad de la información asegura que solo los usuarios autorizados tienen acceso a información precisa y completa cuando les sea específicamente necesario. Muchas gracias. Para continuar con el tema de seguridad de la información, vamos a tocar el punto de políticas de seguridad de la información. Para ello voy a compartir con ustedes la presentación asociada al punto. Como primer punto dentro de las políticas tenemos que es el control de acceso.
Pueden implementarse a nivel de sistemas operativos, en sistemas de información, en bases de datos, etc. Y su finalidad es proteger la información contenida en la red de accesos maliciosos a personal no autorizado. Es decir, toda la información que nosotros poseamos en nuestra organización debe estar protegida a través de un sistema de control de acceso. ¿Y cómo nosotros garantizamos eso? A través de la identificación y la autentificación. La identificación es cuando un usuario se da a conocer en el sistema y la autentificación es la verificación que realiza el sistema de esa identificación. Ambos constituyen la primera línea de defensa en sistemas computarizados con la finalidad de prevenir el ingreso del personal no autorizado. Continuamos con roles y perfiles. El acceso a la información debe ser controlado considerando la función del usuario que requiere el acceso. El uso de los recursos debe estar restringido de acuerdo a los perfiles y permisologías asignadas a cada rol. En el siguiente cuadro podemos observar cómo hay una serie de usuarios con su perfil, el gerente, el moderador, publicista, y en esta columna tenemos lo que son las permisologías que tienen cada usuario, a crear anuncios publicitarios, a enviar mensajes, a responder y eliminar comentarios dependiendo del rol. También podemos ver acá el siguiente punto, que es la modalidad de acceso. Se debe considerar el tipo de acceso que se le asignará a un usuario. Los modos de acceso son de lectura, escritura, modificación y borrado, y pueden ser creados en grupos de usuarios con accesos de escritura en un horario determinado y solo de lectura fuera de un horario. Es decir, un ejemplo, cuando nosotros tenemos un usuario que quiere acceder a la información que está contenida en la red interna de la organización, nosotros le debemos dar acceso de lectura, escritura, dependiendo de su rol en la organización. Tenemos luego lo que son los controles de accesos internos. Determina lo que un usuario puede o no hacer con los recursos del sistema. Y existen varios métodos de control interno. Uno de ellos es el password. Para nosotros garantizar que se cumplan el debido control de la información a través del password, tenemos que implementar políticas de password, las cuales deben estar guiadas por las mejores prácticas, las cuales se caracterizan por tener al menos 8 caracteres de longitud, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas, una caducidad de 30, 60, 90 días, dependiendo del tipo de organización. No pueden repetirse. Y también tenemos por acá lo que es la criptografía. Eso se utiliza para enviar una información cifrada, de la cual que no cualquiera la puede leer, solo el personal autorizado, y comúnmente es utilizada en los bancos en los archivos que contienen las claves de las tarjetas de débito, ¿no? Tenemos acá controles de accesos externos, son una protección contra la interacción de nuestros sistemas con los sistemas de servicio y gente externa a la organización. Entre ellos tenemos los dispositivos de controles de puertos y el firewall. Tenemos que tener mucho control en cuanto a qué dispositivos externos pueden entrar en el hardware de nuestra organización, como son los pendrive, los discos duros externos extraíbles, los CDs o DVDs, y a su vez el firewall, en las cuales permite bloquear o filtrar el acceso entre dos redes, y generalmente una privada y una externa. Generalmente es para prevenir o proteger el acceso al Internet. Una vez nosotros hemos revisado todo lo que significa el control interno, el control de acceso para los activos de información de la organización, todo esto debe estar enmarcado en un manual de políticas que garantice que se cumplen todas estas políticas de seguridad para garantizar la información de nuestra organización. A continuación, los dejo con el siguiente punto. Bueno, mi nombre es Elvimar Pinto. El punto a tratar es sobre seguridad organizacional. Actualmente, es claro que las organizaciones son cada vez más dependientes de la tecnología y todo lo referente a recursos informáticos. Y vemos a su vez que las organizaciones enfrentan diariamente una serie de amenazas que, de concretarse así, afectan dichos recursos. Muy bien. Ahora, en cuanto a recuperación de desastres, podemos mencionar que es esencial para asegurar a la organización que los recursos informáticos estén disponibles cuando se requieran dentro de la operación del negocio. Es importante mencionar que la organización debe entender
que se debe ser consciente de los riesgos, ya que independientemente que nuestra empresa esté asegurada contra ataques de hackers y virus, la seguridad sería nula si no se ha previsto contra desastres que están latentes para afectar el desempeño. Ellos son los desastres naturales y los desastres causados por el hombre, donde los desastres naturales se podría mencionar maremotos, terremotos, inundaciones, entre otros. Allí, los cuidados deben considerarse desde la infraestructura donde se va a desempeñar la empresa hasta los programas a utilizar para el respaldo de la información. Ahora bien, en los causados por el hombre se destacan explosiones, robos, espionaje, sabotaje, hackers y código malicioso, en donde las medidas preventivas allí radicalizan en cuanto al refuerzo de la vigilancia, el control externo y en cuanto al acceso de programas y archivos de la organización. Finalmente, se pudiese decir que cuando una organización toma en cuenta estos criterios tanto en desastres naturales como en desastres producto de la mano del hombre, se pudiese hablar entonces de una empresa altamente segura, en donde los riesgos ante estos desastres se minimizan debido a que amplía los niveles de seguridad. Se puede decir entonces que una empresa altamente segura es aquella capaz de enfrentar los desastres que se le propone. Muy bien, este fue mi punto. Muchas gracias. Sobre la seguridad informática, los aspectos lógicos, debemos tomar en cuenta todo lo referente a la seguridad de la información, su principio de confidencialidad, integridad, disponibilidad, las políticas de seguridad, la seguridad de la organización, ya que los datos o información de los sistemas corren riesgo y pueden sufrir ciertas amenazas. Los diferentes tipos de daños causados a los datos o a la información pueden ser la interrupción, la interceptación o su modificación. Todo ataque podría ser la ingeniería social, que es la manipulación de las personas para convencerlas y así lograr la obtención de su login o nombre de usuario y password o contraseña para el ingreso al sistema de la organización y así obtener los datos y el control del mismo, bien sea para su manipulación, daño a beneficio de un tercero. El método de ataque pueden ser los llamados virus, que son pequeños programas invisibles al usuario, donde cada uno tiene una actividad específica. Los virus son diseñados para la interceptación o la modificación de los datos, dependiendo de las intenciones que tenga el atacante, bien sea la interceptación de algún tipo de información para su beneficio personal o de alguna organización, o su modificación y la destrucción del mismo. Debemos tomar en cuenta que para prevenir cualquier método
de ataque malintencionado y cualquier método de ataque y amenaza a los datos o a la información del sistema, tenemos que tener en cuenta y tomar ciertas medidas de prevención, como es la capacitación continua del usuario dentro de la organización. La organización debe tener un departamento especializado en la seguridad de la información. Las estaciones de trabajo, computadores, deben tener instalado un antivirus. Este antivirus debe contar con soporte técnico especializado para su mantenimiento y actualización constante dentro de la organización y así evitar los diferentes tipos de ataques por medio de los virus. Evitar. Buenas tardes, mi nombre es Víctor González, yo formo parte del equipo de seguridad de la información, específicamente el tema de aspectos lógicos en lo que respecta a las normas ISO 27001 y 27002, ¿no? Consultando información pues por internet, generalmente uno consigue bastante información, al igual que manuales y algunos documentos técnicos al respecto. Pues específicamente voy a citar la fuente del investigador Cristian Borgello, un investigador en seguridad de la información argentino. Él comenta que bueno, primeramente tenemos que definir, lo que es las normas, ¿no? La 27001, que corresponde a lo que son el compendio en el área de tecnología de la información, técnicas de seguridad, sistemas de lo que es la administración de seguridad de la información, específicamente los que son las exigencias o los requerimientos. Y por un lado está la ISO 27002, que habla o explica lo que es la tecnología de la información con respecto a la técnica de seguridad, pero enfocado en el código de las prácticas, código de prácticas para la gestión de la seguridad de la información. Ahora bien, desde el punto de vista cuando somos especialistas en el área de seguridad, siempre nos preguntamos cuál es la diferencia entre una y otra, o por dónde empezar al momento de aplicar quizás, digamos, una auditoría informática o un sistema de gestión de seguridad de la información como tal. Para ello, pues primeramente hay que tener claro que la 27001 simplemente pues se define como tiene que ser un sistema de gestión de seguridad de la información, donde lo importante es que los riesgos se analicen y se gestionen. Y de alguna manera la seguridad debe estar planificada, debe estar implementada, se debe revisar, se debe corregir y se debe mejorar. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta de que la 27001 pues no es un modelo rígido o una receta, digamos, ¿no? Que si no se aplica de una determinada forma pues no tiene validez, ¿no? Simplemente es un marco que te permite gestionar y mejorar de forma continua la seguridad de la información, adaptándose a la realidad de la organización y basándose en todo momento en una buena evaluación de riesgos, que es lo más importante dentro de una empresa o dentro de una organización como tal. Por otro lado, la ISO 27002 es una guía que describe cómo se puede mejorar la seguridad de la información y obviamente pues tiene, como toda norma técnica, tiene una serie de apartados que son específicamente al área de seguridad, pero tiene una diferencia, que ella muestra lo que son o sugiere una serie de controles, vamos a decirlo así, que no son más que consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar un sistema de gestión de seguridad. De hecho, la norma es flexible porque la norma indica, de hecho ya indica en su cuerpo, que no existe una priorización de estos controles, y las sugerencias que ella da para estos controles pues no tienen, digamos, no tienen que ser rígidos tal cual como lo dicta la norma, sino esto ya va a depender del nivel de madurez de la organización. Cuando hablamos del nivel de madurez, ya no estamos hablando de qué tan madura o no es una organización, es primero qué tan grande es, qué volumen de información maneja, y desde el punto de vista de seguridad, cómo ella se puede adaptar a estos nuevos mecanismos de securización, pues, ¿no? Por otro lado, pues se puede decir que la aplicación de un sistema de gestión de seguridad de la información no es
ponerse a cumplir los 133 controles de lo que es el anexo y tratar de cumplir todas las sugerencias que nos trae la 27002 para cada control, sino que el objetivo, que inclusive eso te lo dice en la norma 27001, el objetivo es que la organización sea capaz de priorizar y seleccionar los controles en base a sus posibilidades y a sus necesidades en función del riesgo de la seguridad que ellos implementen. No podemos olvidar también que la norma ISO 27001 lo que hace es dar pautas para un sistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo a un plan, do, check, act, ¿ok? Es decir, está basado en, podríamos llamarlo lo que es una mejora continua, ¿no? Y los controles que se definen en la 27002 no son más que unas buenas prácticas, no de obligatorio cumplimiento, ni siquiera de mínimos cumplimientos, sino que simplemente alude el hecho de establecer controles, pero como les dije anteriormente va a depender del nivel de madurez de la organización como tal.